estaba inmóvil en la acera, completamente empapada por la lluvia. El vestido de novia se le adhería al cuerpo como un recuerdo doloroso del que no podía desprenderse. Los coches pasaban. La gente la miraba. Pero Sofía García no se movía. Su ramo yacía aplastado en la cuneta. El rímel le había dejado surcos negros en las mejillas. Entonces, un coche negro se detuvo. La ventanilla bajó. Una voz, grave y desconocida, preguntó suavemente: ¿Se encuentra bien? Ella no respondió. Porque, ¿cómo se explica un silencio así? Sofía García siempre había creído en el amor discreto, el que se construye en cocinas y bibliotecas, entre tazas de café y sueños susurrados. Ella y Javier llevaban juntos desde el instituto. No tenían mucho, pero tenían una historia. 7 años de esperanzas compartidas, ahorrando cada céntimo para una boda sencilla. Su madre, limpiadora, le había planchado el velo ella misma. Se suponía que era el comienzo de todo, pero cuando llegó la hora de la ceremonia, Javier no apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, ninguna explicación. Sofía esperó en la sacristía de la iglesia hasta que el silencio fue más atronador que el órgano. ¿Qué haces cuando la persona que prometió no dejarte nunca se desvanece sin decir palabra? Esta es la historia de cómo perdió todo lo que creía que era suyo y descubrió algo que nunca imaginó que merecía. Pero de pie bajo la lluvia aquel día, Sofía no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Sofía García creció en un pueblo de provincias donde los sueños eran pequeños y el trabajo duro. Su madre, Carmen, limpiaba casas 6 días a la semana para criar sola a su hija. Sofía recordaba haberse quedado dormida en el sofá esperando a que volviera a casa, con el uniforme oliendo a limón y a cera, las manos ásperas, pero siempre cálidas. No tenían mucho, pero se tenían la una a la otra. A los 16 años, Sofía ya daba clases particulares a los niños más pequeños en la biblioteca municipal. Le encantaba ver cómo se iluminaban los ojos de los niños cuando entendían algo por primera vez. Ser maestra no era solo el trabajo que quería, era lo que ella era. Así fue como conoció a Javier Muñoz, en un evento de voluntariado en el último año de instituto. Era divertido, torpe y amable, de una manera que la hacía sentirse vista. Empezaron a salir justo después de graduarse. Él no tenía grandes planes de futuro, trabajaba en una tienda de reparación de ordenadores, pero la hacía reír. Y para una chica criada a base de sacrificios, la risa parecía un lujo. Con los años, construyeron una vida juntos a base de pequeñas cosas. Un apartamento de una habitación con muebles de segunda mano, noches de cine con palomitas de microondas, paseos de domingo sin destino. Hablaban de ahorrar para una boda, quizá incluso para una casita algún día, y así lo hicieron, lentamente. Cada euro extra iba a un tarro con la etiqueta «para siempre», pero en los últimos meses antes de la boda, algo cambió. Javier estaba distraído, de mal humor, culpaba al estrés, al dinero, al trabajo. Llegaba tarde a casa sin avisar, se encogía de hombros ante sus preguntas con una sonrisa forzada. Sofía se dio cuenta. Por supuesto que sí, pero cuando quieres a alguien durante tanto tiempo, te aferras a la versión de la que te enamoraste. Crees lo que necesitas creer. La noche antes de la boda, le cogió las manos y le besó la frente. «Mañana será perfecto», susurró. «Ya verás». Ahora, sentada en la diminuta sacristía, con el vestido que su madre apenas podía permitirse revoloteando alrededor de sus rodillas, Sofía miraba el reloj. Las 16:15. La ceremonia estaba fijada para las 16:00. Paseaba de un lado a otro, miraba el móvil. Nada, ni mensajes, ni llamadas perdidas. Miró a su mejor amiga, Lucía, que intentaba mantener la compostura. «Seguro que está atascado en el tráfico», se ofreció Lucía demasiado rápido, pero Sofía lo vio en sus ojos. Fue entonces cuando el pavor se apoderó de ella.
Fue en ese momento cuando todo empezó a desmoronarse. La iglesia olía a lirios y a cera de velas. Fuera había empezado a caer una llovizna suave, tiñendo el cielo de un gris pálido. Sofía estaba sentada, completamente quieta, con los dedos apretados alrededor del pequeño ramo que ella misma había preparado la noche anterior. Su vestido, de encaje marfil ajustado a la cintura, no era de diseño, pero era suyo. Cada puntada llevaba el recuerdo de un sacrificio, horas extra de clases particulares, cenas canceladas, las horas extra de su madre. Lo habían conseguido juntos. Ella y Javier. 7 años, 2 trabajos, un sueño. Volvió a mirar hacia la puerta. 16:25. Su respiración era ahora temblorosa. Quizá ha tenido una avería con el coche. Intentó de nuevo Lucía, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Voy a mirar fuera. Sofía asintió apenas. Su corazón latía con ese extraño ritmo entre la esperanza y el pánico. Pasaron 5 minutos más. 10. Entonces la puerta se abrió, pero no era Lucía. Era el padre Miguel. Su rostro, normalmente tan amable y tranquilo, parecía un papel a punto de rasgarse. Sofía, dijo en voz baja, acaba de llamar la madre de Javier. Él no va a venir. Las palabras la golpearon como agua helada. ¿Cómo? La ha llamado a ella. Le ha dicho que no podía hacerlo. ¡Se ha ido! Ella parpadeó. No, eso no estaba bien. La gente no desaparece el día de su boda, no después de todo, no después de 7 años y promesas susurradas y sueños con nombres. Yo no lo entiendo, tartamudeó Sofía. No ha dado ninguna razón, añadió el sacerdote. Solo ha dicho que lo sentía. El ramo se le resbaló de las manos y cayó al suelo de madera con un golpe sordo. Fuera, los invitados murmuraban, las sillas crujían. Alguien estornudó. En algún lugar, un niño rió, ajeno a todo. Sofía se levantó lentamente con la respiración entrecortada. «Tengo que irme», dijo. «Sofía, espera», la llamó el sacerdote, extendiendo una mano. Pero ella ya estaba caminando, no, corriendo, por el pasillo trasero hacia la lluvia. El velo se le enganchó en un arbusto rasgándose un poco. No le importó. El agua le empapó el pelo, los hombros, el bajo del vestido. Unos extraños la vieron pasar, con los ojos llenos de una piedad que no podía soportar. Caminó varias calles, sin sentir siquiera el frío. Esto no era real. No podía ser real. Acabó en el pequeño parque municipal, cerca de los columpios donde Javier la había besado por primera vez en una ventosa tarde de otoño. Se sentó en el banco, con el vestido hecho un charco a su alrededor, temblando, intentando comprender cómo el amor podía marcharse tan silenciosamente. Su móvil vibró una vez. Un mensaje. Le temblaban las manos al abrirlo. «Lo siento, Sofía. No soy el hombre que crees que soy. Por favor, no me busques. Me he ido de la ciudad. Espero que algún día lo entiendas». Ninguna explicación. Ningún adiós, solo una fría línea a través del corazón de todo lo que habían construido. Sofía se quedó mirando la pantalla, la lluvia desdibujando las palabras. Y por primera vez en su vida se sintió verdadera y absolutamente sola. Sofía no recordaba cuánto tiempo estuvo sentada allí. La lluvia arreció y luego amainó de nuevo. Su móvil, todavía en su mano, parpadeó una vez más antes de apagarse. Lo dejó caer en la hierba junto al banco. Todo estaba entumecido. La iglesia, el rostro de su madre, el altar, las palabras de Javier, frías, escritas a máquina, definitivas. Pensó en llamar a alguien, a su madre, a Lucía, pero la idea de hablar le pareció imposible. ¿Qué iba a decir? ¿Que la habían dejado como una frase a medio terminar? Un niño pasó con un globo rojo. La madre lo apartó suavemente, susurrándole algo mientras miraba hacia Sofía. La lástima en sus ojos aterrizó como un corte más. Al final se levantó, con las piernas rígidas, la piel fría, los zapatos empapados.
Se rozó los dedos con el encaje del vestido y casi se echó a reír. Ya no era un vestido de novia, era un disfraz, una broma. Sofía empezó a caminar. No sabía a dónde. A casa no. Todavía no. En ese apartamento estaban sus fotos en la pared, sus tazas en el armario, un cajón de la cómoda lleno de camisetas de Javier. Solo pensar en abrir esa puerta le revolvía el estómago. Deambuló hacia las afueras de la ciudad, pasando por tiendas cerradas y cafeterías silenciosas. Su reflejo en un escaparate oscuro, vestido blanco, pelo desordenado, rastros de rímel, y por un segundo no se reconoció a sí misma. En un cruce se detuvo bajo una farola parpadeante. Se acercó un coche negro, elegante, silencioso, demasiado limpio para ese barrio. Redujo la velocidad y se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó. Un hombre en el interior se inclinó hacia adelante, de unos 40 años, traje impecable, ojos como el cristal desgastado. ¿Está usted bien?, preguntó, con voz tranquila y grave. Sofía parpadeó. Debía de parecer una loca, empapada, vestida de novia, sola. «Estoy bien», mintió. Él no la creyó. Pudo verlo en la forma en que frunció el ceño. «¿Necesita que la lleve a algún sitio? ¿Un teléfono para llamar a alguien?» «No», dijo demasiado rápido. Luego, más suavemente, «No tengo a dónde ir». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Y cuando lo hicieron, se dio cuenta de que eran verdad. Su madre vivía en otra comunidad autónoma. Su trabajo no le daba para un hotel. El contrato de alquiler del piso estaba a nombre de Javier. No tenía nada, ni a nadie. El hombre dudó y luego abrió la puerta del coche. «Entre, no le pido nada, solo quítese de la lluvia». Sofía se quedó mirando la puerta abierta. Todo en ella le gritaba que fuera precavida, que dijera que no, pero algo más profundo, algo cansado, le dijo que se moviera. Entró. El interior era cálido, los asientos de cuero suaves. Sonaba música clásica suavemente por unos altavoces ocultos. Le tendió una pequeña toalla de la consola. «Soy Mateo», dijo. «Mateo Herrera». Ella asintió. Sofía no hizo preguntas de inmediato. Solo condujo. Curvas suaves, carreteras tranquilas, un hombre que claramente no vivía en el caos. Al cabo de unos minutos volvió a hablar. ¿Fue el vestido? Sofía lo miró, confundida. ¿Lo que la hizo sentarse sola bajo la lluvia? ¿O fue lo que pasó antes? Abrió la boca, luego la cerró. Finalmente susurró. «Me ha dejado en el altar». Mateo la miró y luego volvió a la carretera. «Lo siento», dijo. Y no era lástima. Era comprensión. «Se suponía que hoy empezaba mi vida», añadió ella. «En lugar de eso, ni siquiera sé dónde voy a dormir esta noche». Mateo asintió, en silencio. Luego cogió su teléfono y pulsó un botón del salpicadero. «Isabel», dijo. La voz de una mujer respondió por el altavoz del coche. «Sí, señor Herrera, haga que preparen la suite principal y que suban una cena caliente. Tenemos una invitada que llegará en breve». «Por supuesto». Sofía se le quedó mirando. «No tiene por qué hacer eso». «Lo sé», dijo él simplemente. «¿Por qué me ayuda?» No respondió de inmediato. Finalmente dijo, «Porque hace 5 años yo también perdí a alguien. Y recuerdo lo que se siente cuando nadie sabe qué decir o qué hacer, y lo mucho que significó que alguien simplemente se quedara». Sofía se volvió hacia la ventanilla con los ojos ardiendo. No volvió a hablar hasta que llegaron a la entrada de un hotel tranquilo y hermoso, escondido tras unas verjas de hierro forjado y altos árboles. Salió del coche, todavía con su vestido de novia, goteando sobre los suelos de mármol, y por primera vez en todo el día, alguien la miró, no con juicio, no con lástima, sino con una especie de reverencia. Mateo le abrió la puerta. «Entre», dijo, «solo por esta noche. Descanse, ya resolveremos el resto más tarde». Sofía dudó en el umbral. Luego entró.
La habitación era demasiado hermosa para alguien como ella. Sofía se quedó en la puerta de la suite principal, con el vestido húmedo goteando sobre el suelo de madera pulida. El espacio parecía sacado de una película. Tonos dorados apagados, ventanales del suelo al techo, una chimenea que ardía silenciosamente y una cama más grande que todo su apartamento. Se sintió pequeña, como si hubiera entrado en la vida de otra persona por accidente. En la mesa de centro había una bandeja de plata con un plato cubierto del que aún salía vapor. Al lado, una nota, caligrafía pulcra en papel grueso. Come, descansa, el dolor no desaparecerá, pero se suavizará. M. Se sentó lentamente, con el cuerpo dolorido por el peso del día. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Salmón a la plancha, verduras calientes, pan tierno con mantequilla derretida. Nada extravagante, solo comida de verdad. Alimento. No había comido desde por la mañana. Sofía dio un bocado. Y otro. Su estómago recordó el hambre. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no por la comida, sino por la silenciosa amabilidad en cada detalle. ¿Quién era este hombre? No le había preguntado por Javier, no había curioseado, simplemente había abierto una puerta y la había dejado pasar. Se duchó lentamente, dejando que el agua caliente le quitara el frío de la piel. En la suite había un albornoz colgado en la puerta. Se lo puso como si fuera una armadura hecha de nubes. Fuera de la ventana, la lluvia por fin había cesado. Caminó descalza hasta el borde del balcón y salió. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Oía sonidos tenues, coches, risas, música lejana, la vida que seguía adelante. Y por un segundo aterrador, se sintió abandonada. Pero entonces ocurrió algo extraño. En lugar de volver a derrumbarse en lágrimas, cerró los ojos y respiró. Hondo, constante. No sabía quién era realmente Mateo Herrera. No sabía qué le depararía el mañana. Pero por primera vez en horas, quizá días, no sentía que el pecho se le hundía. El dolor seguía ahí. Pero debajo, algo más. No era exactamente esperanza. Era más bien aire y el tímido comienzo de una pregunta. ¿Y si esto no fuera el final? ¿Y si esto fuera solo parte de la historia? Todavía no estaba segura de nada, pero por primera vez quiso averiguarlo. La luz de la mañana entró suavemente a través de las cortinas. Por un momento, Sofía olvidó dónde estaba. Luego se incorporó. El albornoz, la cama enorme, el silencio, todo volvió. Y luego la boda, o la no boda. Exhaló lentamente apoyando las palmas en el colchón. Había ropa doblada cuidadosamente a los pies de la cama, unos vaqueros sencillos, un jersey suave, unas bailarinas. Todo de su talla. También había un móvil en la mesilla de noche, nuevo, junto con una tarjeta escrita a mano. Este número es tuyo ahora, sin ataduras. Úsalo cuando estés lista. M. Sofía se quedó mirándolo un buen rato. Sin ataduras. No estaba segura de creerlo. Aún así se vistió, comió, luego bajó. El personal del hotel la trató como a cualquier otro huésped, sin miradas de reojo, sin cotilleos susurrados, solo un respeto silencioso. En la recepción, el conserje la saludó amablemente. El señor Herrera ha preguntado si le gustaría tener acceso al salón de huéspedes. O podemos organizar el transporte si necesita ir a algún sitio. Ella dudó. ¿Podría usar un ordenador? Por supuesto. En el salón se conectó a su correo electrónico. Docenas de mensajes sin leer, condolencias, preguntas, chismes disfrazados de preocupación. Su colegio también le había escrito. Nos hemos enterado. Tómate todo el tiempo que necesites. Te echamos de menos. Sofía cerró el portátil y se frotó las sienes. La verdad era que no sabía qué hacer a continuación. No quería volver al apartamento, ni siquiera quería verlo, pero no podía esconderse aquí para siempre, envuelta en un silencio prestado. Esa tarde paseó por el jardín del hotel.
caminos limpios, muros cubiertos de hiedra, un banco tranquilo bajo un sauce. Se sentó, se abrazó las rodillas y dejó que la brisa la atravesara. Entonces oyó pasos. Mateo, vestido con una sencilla camisa gris y pantalones negros, sostenía 2 tazas de café. «Pensé que podrías estar aquí fuera», dijo. Ella esbozó una leve sonrisa. «No te hacía de los que adivinan». «No lo soy, pero he pasado por esto. A veces el aire fresco ayuda más que las palabras». Se sentaron en silencio un momento. Luego le ofreció uno de los cafés. «Gracias», susurró ella. «¿Por el café? Por no preguntar nada». Mateo se encogió de hombros. «Cuando estés lista, hablarás». Y extrañamente, por primera vez, ella pensó, quizá lo haga. Los días siguientes transcurrieron con un extraño ritmo. Sofía se quedó en el hotel, pero no se limitó a esconderse en su habitación. Paseaba por el jardín cada mañana. Tomaba café en el salón. Empezó a escribir en un pequeño cuaderno que encontró en el cajón del escritorio. Solo fragmentos de pensamientos, listas de lo que había perdido y de lo que aún podría querer. Mateo no la agobiaba. Aparecía solo de vez en cuando, siempre tranquilo, siempre respetuoso. Una vez se cruzó con ella en el pasillo y simplemente asintió. Otra vez le dejó un libro en la puerta, Cartas a un joven maestro. Lo leyó en una noche, removió algo en ella. La enseñanza siempre había sido su ancla. Su aula en la escuela infantil pública le había parecido su hogar, pero ahora ese trabajo le parecía una puerta que se había cerrado silenciosamente. Aún así, lo echaba de menos. El desorden, las risas, los pequeños triunfos que nadie más notaba. Una tarde, Mateo la invitó a comer en un salón tranquilo cerca de la biblioteca. Solo ellos dos, informal, sin presión. «Quería preguntarte una cosa», dijo después de que hubieran comido. Ella se tensó. «Estoy renovando una propiedad en un barrio obrero. Iba a ser un nuevo centro social para niños, sobre todo de familias desfavorecidas. Pero el proyecto perdió fuelle durante la pandemia. Ahora quiero convertirlo en otra cosa. Una escuela, tal vez». Ella parpadeó. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque no quiero solo financiarla. Quiero que alguien la construya, que le dé forma». Dejó que el silencio se alargara. «He leído tu currículum. He llamado a tu directora. Eres el tipo de educadora a la que confiaría ese espacio». Sofía se le quedó mirando. 1.000.000 de alarmas se dispararon en su cabeza. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué ayudar a alguien que ni siquiera pudo retener a su prometido?». Mateo la miró con firmeza. «Porque un error o la cobardía de otra persona no borra tu valor». Ella negó con la cabeza. «Apenas me conoces. Puede ser, pero he visto lo suficiente para saber que no estás rota. Solo agrietada por los lugares por donde puede entrar la luz». Sofía desvió la mirada. Una parte de ella quería decir que sí. Otra parte gritaba, «Esto es demasiado rápido, demasiado grande, demasiado generoso. Tiene que haber una trampa, y lo que es peor, ¿y si vuelvo a fracasar?». Mateo no la presionó, solo dijo en voz baja, «No tienes que decidirlo ahora». Pero la verdad era que la verdadera batalla ya había comenzado, dentro de ella. 2 días después, Sofía estaba a las puertas del viejo edificio que Mateo había mencionado. La propiedad no era glamurosa, era tranquila, un poco olvidada, con la pintura desconchada y la hierba crecida. Pero había algo honesto en ella, algo lleno de potencial, como ella. Mateo esperaba junto a la entrada, con las manos en los bolsillos del abrigo, sin guardaespaldas, sin portapapeles, solo él. «Has venido», dijo, con una sonrisa tranquila. «Casi no vengo, pero lo has hecho». Le entregó una llave, solo una. Sofía dudó. «No estoy diciendo que sí, solo estoy echando un vistazo. Con eso basta por ahora». Recorrieron juntos los pasillos, baldosas rotas, taquillas oxidadas, un gimnasio en el que cada paso resonaba.
Pero a través del deterioro, Sofía empezó a ver sombras de otra cosa. La hora del cuento en esa sala vacía, pequeños pupitres llenos de dibujos salpicados de pintura, risas rebotando en las paredes. «No tengo ni idea de cómo se crea una escuela», dijo por fin. Mateo asintió. «Entonces lo descubriremos juntos». Ella soltó una risa, breve e inesperada. «Haces que parezca sencillo. Hago que parezca posible». Por primera vez, se permitió creer que podría serlo. Esa noche, de vuelta en su habitación del hotel, Sofía abrió su cuaderno. Esta vez, no hizo una lista de pérdidas. Escribió: «¿Qué tipo de escuela me hubiera gustado tener de niña? Donde nadie se sienta invisible, donde los maestros no solo enseñen, sino que escuchen». Siguió escribiendo hasta que le dolió la mano. Cuando amaneció, tomó una decisión. No llamó a la puerta del despacho de Mateo, simplemente entró, sosteniendo el cuaderno como una antorcha. «Quiero intentarlo». Mateo levantó la vista. «¿Estás segura?» «No», admitió ella. «Pero estoy cansada de esperar a sentirme preparada. Estoy cansada de definirme por lo que se vino abajo». Él se puso de pie. «Entonces empecemos». Ella sonrió. «Con una condición, por supuesto. Quiero tener la última palabra sobre el programa, la cultura, el personal. No quiero ser tu proyecto». «Nunca fuiste un proyecto, Sofía», dijo él con amabilidad. «Tú eres la visión». Se dieron la mano. Y en ese momento, vestida con vaqueros y zapatillas, sin velo, sin altar, sin música, Sofía García dijo que sí. No a un hombre, sino a sí misma, a su voz, a una vida que nunca más esperaría permiso para empezar. Más tarde esa noche salió al jardín del hotel, pasando por el mismo banco donde habló por primera vez con Mateo. Se sentó, exhaló y miró al cielo. No llovía, estaba despejado, y en el silencio sintió que algo cambiaba. Ya no se sentía abandonada, se sentía elegida. La escuela abrió 7 meses después. Se llamaba El Nuevo Amanecer. No era perfecta. Algunos días eran desordenados, ruidosos, caóticos, pero las aulas estaban llenas de luz, de energía, de niños que por fin se sentían vistos. Sofía eligió el nombre ella misma. Era más que una escuela, era una promesa de que incluso en medio de la pérdida algo podía crecer, de que los comienzos no necesitaban ser grandiosos para ser significativos, solo necesitaban ser reales. Los padres la abrazaban a la salida, los niños corrían a sus brazos y cada día enseñaba no solo letras y números, sino a caer y a levantarse de nuevo. Una tarde, mientras limpiaba pintura de dedos de una mesa, un niño pequeño le preguntó: «Profe Sofía, ¿estás casada?» Ella sonrió. «Todavía no». «¿Por qué no?». Hizo una pausa, se limpió las manos y se arrodilló a su lado. «Porque primero tenía que aprender quién era yo», dijo, «para saber qué tipo de amor buscar». Él lo pensó. «Inteligente», dijo. Ella se rió. Sofía todavía no sabía exactamente qué pasaría entre ella y Mateo. Hablaban a menudo, trabajaban codo con codo. A veces compartían la cena después de largos días, pero no necesitaba respuestas en ese momento. Por primera vez en su vida, no estaba esperando en un altar. Estaba construyendo uno, día a día, dentro de sí misma. Y si el amor volvía, la encontraría más fuerte, completa, no porque alguien la hubiera salvado, sino porque ella había elegido salvarse a sí misma. Quizá a ti también te han dejado atrás. Quizá alguien se marchó sin avisar y te quedaste en medio de una tormenta que no pediste. Pero mírate, sigues aquí. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente no rendirte contigo mismo. Cuéntame, ¿alguna vez has tenido que empezar de cero? Comparte tu historia en los comentarios. Podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer esta noche. Y si esta historia ha tocado algo dentro de ti, deja un like. Ayuda más de lo que crees. Y si crees que la sanación es posible, incluso después de todo, suscríbete al canal.
porque todavía tenemos muchas historias que contar, historias sobre cicatrices que se convirtieron en mapas, sobre personas que se rompieron y aún así encontraron la manera de seguir en pie, como Sofía, como tú.